Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título Las cosas abiertas. Qué título, ¿verdad? Qué triste sería o qué distinto sería las cosas cerradas. Mejor suenan las cosas abiertas. Y cuando nos relacionamos con Dios, o por lo menos intentamos relacionarnos con Él, necesitamos que las cosas se abran, como todas aquellas cosas abiertas que vamos a ver hoy que son necesarias para alcanzar distintas metas espirituales en nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, cuando aquella nación, la nación de Israel, estaba esclava en Egipto, estaba allí sumergida en ese mundo de idolatría, de yugo, de trabajo y de dolor, de sufrimiento. Y ese pueblo clamaba a Dios para que lo libertara. Y un día Dios decidió darle libertad a ese pueblo y sacarlo de la tierra de Egipto, para lo cual tuvo que abrir un camino. Y fue un camino extraño, porque abrió un camino en el mar. Y de esta manera toda la nación de Israel, se calculan más o menos 2 millones de personas abriéndose camino por ese lugar que Dios abrió en el Mar Rojo y permitió que el pueblo de Israel pasara en seco como si fuese un camino que uno está acostumbrado a transitar. Pero eso fue un milagro de Dios. Luego las aguas volvieron a su lugar y hoy no se puede ver ese camino. Por eso podemos pensar en el camino que Dios abrió para salir. Dice allí el libro de Números, en la Biblia, en el capítulo 33 y en el versículo 8 lo siguiente. Salieron, dice, de Pi-hahirot y pasaron en medio del mar al desierto. Y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Encontramos un camino abierto, el camino para salir. Y eso nos recuerda a aquellas personas que han encontrado un camino para encontrar la salvación de su alma, porque Dios se lo permitió, porque Dios obró un milagro y la persona pudo salir de esa esclavitud del pecado, de ese yugo que oprime a la persona, a todo ser humano. Pero cuando Dios abre un camino, esa persona puede salir de ese estado de tinieblas y poder pasar hacia ese estado de luz. Para eso tiene que haber una apertura de camino. Se abre un camino para salir. Luego este pueblo, esta nación, comenzó a peregrinar por el desierto hasta que tenía que llegar a una tierra a la cual Dios le había prometido, la tierra de Canaán. Entonces, luego de salir y pasar por ese camino abierto en el Mar Rojo, la nación de Israel comenzó su peregrinar hasta llegar a la tierra de Canaán. Pudieron salir, pero ahora tenían que entrar a la tierra. Y nuevamente para entrar a la tierra, otra barrera frente a ellos. El río Jordán, que atravesaba en ese tiempo un río desbordado, que atravesaba toda la región frente a aquella tierra a la cual ellos tenían que entrar. Por lo tanto, necesitaban no solo un milagro, un camino para salir de Egipto, sino necesitaban ahora un camino para entrar a la tierra prometida. Y nuevamente Dios obra otro milagro y abre ya no un camino en el mar, sino un camino en el río que estaba desbordado, peligrosísimo para poder atravesarlo, para meterse tan solo 1 metro que podían ser ahogadas las personas que entraban allí. Pero Dios allí les permite a esta nación esta entrada a través de un camino que Dios abre en el río Jordán de la misma manera que lo hizo en el Mar Rojo. Qué bueno que Dios nos va allanando el camino y milagrosamente abre caminos para salir, pero también abre caminos para entrar. Dice el libro
histórico de Josué en el capítulo 4 y en el versículo 23. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. De la misma manera cuenta el versículo de que Dios abrió un camino en el Mar Rojo para que Israel saliera de Egipto. También habría un camino en el río Jordán para que pasaran de la tierra de Moab hacia la tierra de Canaán. Y ellos pudieron pasar en seco porque milagrosamente Dios abrió un camino para salir, pero también un camino para entrar. Y esto nos habla cuando Dios nos saca, como contaba recién, de este camino de oscuridad, de este camino de perdición, y milagrosamente podemos atravesar a través de ese milagro que Dios hace un camino para salir de la esclavitud del pecado, para salir del yugo de Satanás y entrar en el mundo espiritual. Pero ahora dice que Dios abre un camino para entrar, y esto nos habla de aquella herencia que Dios nos quiere dar a aquellos que deciden buscar a Dios y encontrarse con Él. Y Dios ahora abre el camino en el río Jordán para que pudiesen entrar a heredar aquella tierra. Y así hace Dios con nosotros. Nos saca de un lugar terrible de condenación, de perdición, de yugo, y nos introduce en un lugar de bendición. Qué hermosa experiencia las cosas que se abrieron para esta nación de Israel. Pero hay otras cosas que fueron necesarias que se abrieran. Cuando Jesucristo viene al mundo, Él vino a morir y a pagar el precio de aquel pecador que no puede pagar su propia condena. Y entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, toma forma humana y puede de esta manera morir crucificado en una cruz de vergüenza, de oprobio. Y luego que Jesucristo fue crucificado y fue descolgado de la cruz, muerto, es colocado en una tumba. Y luego se rodó sobre la boca de la tumba una gran piedra para que nadie pudiese entrar, una piedra que quedaba encajada en un lugar que era muy difícil de correrla. Por lo tanto, allí estaba ese cuerpo muerto de Jesús aquel día sábado cuando fue colocado allí, luego que fue bajado de la cruz. Por lo tanto, la Biblia enseñó, y bueno, después las evidencias fueron tan reales y tan convincentes de que Jesús resucitó. Pero si la gente llegaba y encontraba la piedra todavía puesta en la tumba, no podría mirar y observar y verificar que realmente el cuerpo de Jesús no estaba en la cruz. Por lo tanto, había que abrir esa tumba, dejarla abierta para que las personas pudiesen verificar que realmente el cuerpo muerto de Jesús que fue colocado allí no se encontraba porque realmente había resucitado. Así que dentro de las cosas abiertas encontramos una tumba abierta. Y leemos allí este momento, dice que unas mujeres el día domingo, el día en que el Señor resucitó, fueron al cementerio para visitar el cuerpo muerto de Jesús y estar allí del otro lado de la piedra. No lo iban a poder ver, pero fueron a visitarle. Y cuando llegan al sepulcro, a la tumba de Jesús, estaba la tumba abierta. Y ellas pudieron verificar que Jesús no estaba allí. Y eso era una evidencia de que Jesucristo había resucitado. La tumba abierta. Dice Lucas capítulo 24, versículos 2 y 3, cuenta el momento en que las mujeres llegan al sepulcro cerrado y encuentran que el sepulcro está abierto. Dice Lucas 24, 2 y 3. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Encontramos allí entonces la tumba abierta. Y la tumba abierta es una evidencia de que Jesucristo resucitó. Todos los religiosos y aquellos que tienen sus líderes
van a visitarlos a los lugares donde están. Muchos están embalsamados, otros están sepultados, y las personas que tienen sus seguidores van a las tumbas, van a los lugares donde han sido colocados sus muertos, aquellos líderes que se recuerdan a través de la historia. Pero cuando vamos a la tumba de Jesús, si hoy mismo fuésemos a Jerusalén a visitar la tumba de Jesús, encontramos una tumba abierta. La gente puede entrar y verificar que allí no estaba Jesús, porque ha resucitado. Y qué bueno es contar con este testimonio, una tumba abierta, porque Jesús vive, Jesús está vivo, Jesús es real, Jesús ha resucitado. Y cuando Jesús resucitó, les costó a los discípulos creer este milagro, a pesar de que ellos lo habían podido leer en las Escrituras, lo habían podido escuchar de la boca de Jesús, que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día resucitase. Esta es la historia de dos personas que podíamos considerar un matrimonio, porque vivían en una casa, en una aldea que está cerca de Jerusalén, y ellos, luego de los eventos de la crucifixión, desanimados, tal vez desahuciados, tal vez angustiados, desesperanzados, se vuelven a su aldea, a su casa en Emaús. Y ellos iban caminando hacia esa aldea, hacia su hogar, y de repente alguien se les aproxima y ellos entendían que seguiría de largo, pero no, se pone a la par de ellos y comienza a caminar con ellos. Y entonces ellos como que le quieren contar las cosas que han pasado a este forastero, que es Jesús mismo, pero ellos no le reconocen, es Jesús resucitado, que comienza a caminar con ellos, y ellos le cuentan todo lo que había pasado y que tenían su esperanza en este ser que había venido y que parecía que iba a cambiar todas las cosas, pero ellos ahora, al haber sido crucificados, estaban desanimados y le van contando a este forastero estas cosas, pero este forastero era Jesús resucitado. Y entonces dice que él comienza a abrirle las Escrituras, comienza a contarle en todas las Escrituras todo lo que se decía de este ser que iba a venir y cómo iba a morir en una cruz, cómo iba a morir crucificado y luego iba a resucitar al tercer día. Y todo eso está narrado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces Jesús, que ellos no lo reconocen, les abre las Escrituras y le comienza a contar paso a paso lo que de él se decía. Dice Lucas 24:32, y se decían estas personas, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando las Escrituras son abiertas, algo pasa en nuestro corazón. Nuestro corazón comienza a tener noción de la realidad y comienza a ver las cosas que antes no se veían y que son las cosas espirituales. Cuando las Escrituras se abren, el corazón se transforma. Y ellos dicen, una vez que pasó este evento, y que después recordarían ello y cómo cuando Él caminaba con nosotros y nos contaba toda la historia de Él mismo, no nos dimos cuenta que era Él. Pero qué bueno es cuando se nos abren las Escrituras, porque las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan de la misma persona, de la persona de Jesús, el Salvador del mundo. Y tal vez a ellos les faltaba entender las Escrituras, y muchas veces habían leído estos pasajes, pero nunca lo habían entendido. Entonces ahora necesitaban una apertura del entendimiento. Y nosotros también necesitamos no solo abrir las Escrituras, sino que se nos abra el entendimiento para poder entender las cosas espirituales. Así que Jesús mismo les abrió ese entendimiento que necesitaban para comprender las Escrituras abiertas. Y dice Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Por lo tanto, ellos pudieron no solo tener las Escrituras abiertas, porque Jesús se las relató todo el proceso de la salvación de la persona, de las personas, como Dios lo había planificado, programado, sino que ahora les abre el entendimiento
para que ellos puedan comprender las cosas espirituales. Qué importante sería que Dios en esta hora, que ya nos está abriendo las Escrituras, nos abra el entendimiento para poder comprender todo lo que se decía y todo lo que se dice de Jesús, y poder entender todo este plan y propósito de Dios para salvar el alma de las personas. Y también estas personas que caminaban con este forastero, que no habían reconocido en primera instancia, que les abrió las Escrituras, que luego les abrió el entendimiento para poder entender las Escrituras, ellos ahora van a hacer algo. Le van a abrir su hogar, porque ahora ya están llegando, ya pasó tan rápido ese lapso de llegar a su aldea, que fue tan maravilloso todo lo que les relataba Jesús, que ellos llegaron rapidísimo, parecía que no habían caminado nada, y Jesús hace como que se va, y entonces ellos dicen, no se puede ir esta persona, todavía no habían sabido, no lo habían reconocido a él como todo lo que se decía de las Escrituras. Entonces hace como que se va y le dice, no, quédate con nosotros. Y otra de las cosas abiertas, ellos les abren su hogar para que Jesús pudiera entrar a estar con ellos. Y así hace, Jesús se queda con ellos, entra en su hogar, es recibido en su hogar y luego se sientan a la mesa para comer. Y luego entonces Jesús allí en ese hogar, él es obligado a quedarse, porque dice, quédate con nosotros. Jesús quería pasar de largo, hacía como que se iba y ellos dijo, no, y lo obligaron a quedarse. Qué bueno es que cuando se nos abren las Escrituras, se nos abre el entendimiento, podamos abrir nuestra vida para decirle a Jesús, obligarlo, quédate conmigo, quédate con nosotros. Dice allí el hogar abierto, Lucas 24, 29. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y al tener ahora a Jesús consigo mismo en su misma casa, y ahora van a estar en la mesa, van a compartir la comida, pero ellos todavía no pueden entender que este forastero que está con ellos en su casa, que caminó con ellos, es el mismo Jesús resucitado. Por lo tanto, necesitó Jesús abrirles las Escrituras, necesitó abrirle el entendimiento y ahora necesitará abrirle los ojos para que puedan ver las cosas espirituales. Muchas personas ven, pero ven lo físico y no pueden ver las cosas espirituales. Pero cuando uno le abre la vida a Jesús, empieza a relacionarse a través de las Escrituras. Dios nos abre el entendimiento, pero también nos abre los ojos para ver a Jesús. Por lo tanto, allí está Jesús a la mesa. Y llegó la hora de partir el pan y de compartirlo. Entonces era un privilegio dar al invitado que haga este paso de partir el pan. Y Jesús allí comienza a partir el pan y entonces dice que Jesús les abre los ojos para que puedan verle. Y seguramente cuando Él va a partir el pan, allí ven sus manos. Y cuando van a ver sus manos se encuentran las heridas marcadas, las marcas de los clavos que había pasado por la cruz. Y entonces allí sus ojos les son abiertos y pueden reconocerle. Dice Lucas 24, 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Allí cuando ellos pudieron ver a Jesús, porque le reconocieron por las marcas en sus manos, y allí pudieron ver seguramente, poder ver y escuchar las palabras que salían de su boca al partir el pan, cómo él hablaba, cómo acostumbraba cuando estaba con ellos antes de ir a la cruz. Y allí entonces ellos se dieron cuenta que era Jesús resucitado. Entonces Jesús inmediatamente desapareció de su vista. ¿Y por qué desapareció? Porque ahora tenían las Escrituras abiertas, tenían el entendimiento abierto, tenían los ojos abiertos y ya no necesitaban ver físicamente, porque ahora verían a Jesús todos los días, porque Jesús les había abierto un camino espiritual para poder ver a Dios.
Y qué hermoso es esto. Luego Jesús al tercer día resucitó, luego anduvo recorriendo a sus discípulos, visitándolos, entrenándolos para el último momento de entrenamiento, porque él luego se iba a ir. Y así estuvo, apareciéndoles, entrenándolos, dándoles las últimas instrucciones. Se apareció a muchísimos y pudieron verle, pudieron reconocerle. Pero ahora es el momento de partir y es el momento en que Jesús los va a dejar y los lleva afuera hasta Betania. Y allí en Betania levanta sus manos, los bendice, los despide y comienza a elevarse. Y dice que los cielos se abren para recibir al Hijo de Dios, para que pueda ocupar aquel trono que había dejado antes de venir a este mundo. Por lo tanto, Él abrió los cielos y nos abrió un camino. No solo abrió los cielos, nos abrió un camino para poder llegar a Dios a través de la persona de Jesús. Los cielos abiertos. Dice allí ese momento especial de la despedida, ese momento especial en que los cielos son abiertos y el Señor Jesús es recibido arriba. Qué hermosa despedida fue esta de los discípulos. Dice Lucas 24, 51, dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Cuando Jesús murió en la cruz, allí sucedieron muchos eventos y muchos eventos fueron visibles. Para entrar en el templo, había un lugar, una parte en el templo de Jerusalén que no se podía entrar porque era solamente destinado a aquellos que estaban autorizados, al sumo sacerdote, que podía entrar a un lugar que era donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca y el lugar santísimo. Allí había un velo que tapaba toda esa entrada y nadie podía traspasar ese velo. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo se rasga de arriba a abajo, se abre como una nueva cortina y queda un camino abierto. Y allí está el lugar y la entrada a través de ese velo para entrar a la presencia de Dios. Las cosas abiertas, el velo abierto, ya no habrá separación para poder ver a Dios, para poder encontrarse con Dios. Dice que no solo eso, sino que las rocas se partieron, la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros fueron abiertos. Esto nos habla de que ahora la muerte ya no tiene victoria sobre aquellas personas que han recibido a Jesús como Señor, como Salvador. Por lo tanto, aquellas personas que se les ha abierto este camino, han podido recibir a Jesús en sus vidas, le han reconocido, han tenido una comunión personal con Él, lo han aceptado como Señor y Salvador, encuentran que se les ha abierto un camino a la presencia de Dios. Ya no tienen obstáculos, porque el camino a Dios quedó abierto a través de la persona de Jesús, quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, como está allí escrito en Juan 14:6. Pero hay un pasaje que quiero que leamos juntos, de las cosas abiertas. Qué hermoso es poder entrar a la presencia de Dios. Ya no hay una puerta, ya no hay un velo, ya no hay nada que impida, porque Jesús abrió el camino. Las cosas abiertas. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Estas simbologías de las cuales habla, para entrar al lugar santísimo el sacerdote tenía que matar un animal y entrar con esa sangre del sacrificio de ese animal, y con esa sangre tenía autoridad para poder entrar al lugar santísimo. Y si ahora ya no necesitan eso, cada persona, cada ser humano que aplica la sangre de Jesucristo sobre su vida, porque reconoce que esa sangre fue derramada en la cruz para que esos pecados de ese pecador puedan ser perdonados. Cuando ese pecador aplica la sangre de su Hijo y le pide a Jesús que le limpie su corazón con la sangre derramada en la cruz, esa sangre le da una entrada al lugar santísimo, porque se ha abierto un camino
a través de esa sangre derramada en la cruz, la sangre de Jesús. Y ya no es un camino cerrado, sino que ahora es un camino abierto. No es un camino físico, sino que es un camino vivo, un camino espiritual, que pueden caminar todos aquellos que han recibido a Jesús en sus vidas y que ahora tienen vista espiritual y pueden ver a Jesús a través de las Escrituras porque tienen el entendimiento abierto. Las cosas que se tienen que abrir ahora son unas cosas que nosotros tenemos. Por ejemplo, el corazón. Debemos abrir el corazón para poder recibir a Jesús en nuestra vida. Debemos abrir nuestros labios para poder confesarle como Señor, como Salvador, para que podamos salir de ese Egipto del pecado, de ese Egipto de tinieblas y entrar en la tierra prometida a través de ese mar, ese río que se nos abre, ese camino a través del río, el río Jordán, y entrar en la Jerusalén, en la Canaán espiritual. Dice allí Romanos, capítulo 10, versículo 9. Recuerda, labios abiertos, corazón abierto. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Allí Dios está apelando a la forma en la que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, encontrar el camino de la salvación que se nos ha abierto en esta hora. ¿Cómo lo podemos hacer? Confesando que Jesús es el Señor. Si es el Señor, debemos rendir nuestra vida y aceptarlo como Señor y Salvador. Y tenemos que abrir nuestro corazón para que Él pueda entender que nuestra confesión de labio es genuina y verdadera. Por eso el corazón expresa a través de los labios esa forma en que uno entrega su vida y reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces podemos abrir un camino hacia la justificación y hacia la salvación. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas cosas necesitan ser abiertas para que nosotros podamos encontrar el camino hacia Dios. Un camino espiritual que no todo el mundo puede ver. Solo aquellos que a través de escuchar las Escrituras, aquellos que se nos abre el entendimiento, que podemos abrir nuestros ojos, porque Dios los abre para que veamos las cosas espirituales. Y cuando abrimos los ojos podemos ver a Jesús. Y cuando vemos a Jesús, al igual que estos aldeanos que iban a esa aldea de Emaús, le abrieron su hogar. Cuando vemos a Jesús, le abrimos nuestra vida, lo obligamos, es como que lo obligamos, quédate con nosotros. Lo invitamos a entrar a nuestra vida, le confesamos como Señor, como Salvador. Le pedimos que con su sangre nos limpie de todo pecado. Reconocemos que murió en la cruz por nosotros y arrepentido confesamos nuestros pecados a Él. Y Él dice que nos perdonará y nos abrirá un camino nuevo para poder entrar a la presencia de Dios y para poder formar parte de la familia de Dios. Por lo tanto, debemos confesar lo que hay en nuestro corazón. Con la boca se confiesa para salvación y también con el corazón, porque Dios lee el corazón cuando la boca expresa ese pedido, ese ruego, porque Jesús se quede con nosotros y pueda entrar en nuestra vida y podamos recibirlo como Señor y Salvador, y pidiéndole que su sangre nos limpie de todo pecado. Fueron necesarias estas cosas abiertas, lo fueron necesarias para mí, que pude ahora ver a Jesús y lo puedo ver a través de las Escrituras, y Él vive conmigo, porque Él ha entrado a vivir en mi vida. Entrará en la tuya. Dios te ha abierto el entendimiento para que puedas ver a Jesús a través de las Escrituras y encontrar el camino de la salvación. Salir de la esclavitud, salir de las tinieblas para entrar en la presencia de Dios. Necesitas que se te abran esos caminos y Dios te lo ha abierto en esta hora a través de la persona de Jesús. Solo tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, recibirlo como Señor y Salvador,
pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte de haberle ofendido y reconocerlo en tu vida y dejarlo entrar y decirle que se quede contigo para siempre y nunca jamás se irá de ti. Que el Señor te bendiga y que las cosas abiertas sean tu boca y tu corazón para recibir a Jesús. Nos encontramos en el próximo programa, ¿te parece? Bueno, hasta entonces.